reinarás por la eternidad. Te esperaré, No tardes más, mi corazón clama por ti, te esperaré, pues volverás, no olvidarás, volver por mí, y tú serás rayo de luz que alumbrará mi humanidad. Te esperaré, Sé que vendrás y me darás tranquilidad. Te esperaré, Te esperaré. Sé que vendrás y reinarás por la eternidad. Y reinarás por la eternidad. En esta tarde, ¿va? Pues vamos a empezar, hermanos, una nueva clase. Pues va a ser referente a misma destino, hermanos, referente a Tesalónica, a los hermanos en Tesalónica. Para ello, hermanos, los invito a que abran sus Biblias ahí en segunda de Tesalonicenses. Es la segunda carta, hermanos, que el apóstol Pablo envía a ese lugar, a los hermanos en Tesalónica. Tesalónica, hermanos, es un lugar, hermanos, ubicada en Macedonia. Y Tesalónica, hermanos, es la ciudad más importante de esa área. ¿Por qué, hermanos? Porque el lugar de Tesalónica, hermanos, pasaba una carretera que es la que conducía hacia Roma. Y por lo tanto, hermanos, era la carretera más importante. Por ello, hermanos, el lugar de Tesalónica era un lugar estratégico para el mensaje, para el evangelio. Bien sabía Dios, hermanos, que si ponía un servidor suyo en ese lugar, el evangelio iba a esparcirse. Es, por ejemplo, aquí en Nuevo León, ¿cuál es el lugar más importante? Monterrey, ¿verdad? Porque es la capital. Y en Monterrey están los aeropuertos, en Monterrey está la central de autobuses, en Monterrey hay líneas, ¿verdad?, que distribuye a varios estados. En Monterrey es el lapso, ¿verdad?, del área de Coahuila, el área de acá de San Luis y Durango, para que pase y vaya rumbo, ¿verdad?, a la frontera. Bueno, es un lugar estratégico, Monterrey. Bueno, así era Tesalónica, era un lugar estratégico, y ahí es donde el apóstol Pablo llegó para esparcir el evangelio, y asimismo el evangelio creciese sobre todo ese rumbo. Y personas, hermanos, que llegaban a Tesalónica, ya sea por comercio o negocio, creían y se iban a su lugar de origen y predicaban el evangelio. Así como ha pasado aquí en Monterrey, muchos han llegado, han oído el evangelio y se han ido a sus pueblos, a sus ciudades, y han impartido el evangelio en aquel lugar. Esto es el lugar, hermanos, estratégico que Dios ha puesto al apóstol Pablo en ese lugar para predicar el evangelio en Tesalónica. Hablando de la segunda carta, hermanos, hacia los hermanos de Tesalónica, el apóstol Pablo escribe una segunda carta porque había un problema en el cual, hermanos, se había dado informe de que la segunda venida ya había sucedido. Asimismo, hermanos, por eso el apóstol Pablo hace esta carta para enviarlas a los hermanos en Tesalónica y que tengan mucho cuidado. Pero, hermanos, no solamente les habla de esto. Una síntesis, hermanos, de los 3 capítulos es que habla, hermanos, acerca de brindar aliento a los cristianos que están siendo perseguidos por la fe. Por eso el capítulo 1, hermanos, los enaltece, los levanta, hermanos, les da ánimo porque son perseguidos por la fe. El capítulo 2, hermanos, ataca directamente a la falsa enseñanza acerca del día del Señor. Y el capítulo 3, hermanos, que es el último capítulo de esta carta, pues habla, hermanos, acerca de los errores prácticos
de la enseñanza, hermanos, del capítulo 2, porque unos hermanos pues ya no trabajaban y otros estaban haciendo otras cosas inadecuadas. Esto es, hermanos, los 3 capítulos que habla la segunda carta a los hermanos en Tesalónica. Esta carta, hermanos, fue escrita entre meses o al año de la primera carta, hermanos, o sea, en el año 51 aproximadamente. Se basa, hermanos, acerca de Hechos capítulo 18, versículo 2, hablando del procursor, hermanos, Galión. El procursor Galión, hermanos, estaba a cargo en este lugar, hermanos, entre el año 51 al 53. Por eso se basa la carta que fue escrita, hermanos, en ese lugar cuando el apóstol Pablo, hermanos, estaba en Corintio. Pues ya acabamos, vámonos. Ya acabé. De volada, ya acabamos, hermano Fernando. Ya expliqué todo. Ya nos podemos ir. Bueno. Que es algo en el cual, hermanos, debemos entender y comprender, porque la segunda carta, hermanos, a los hermanos de Tesalónica es como una segunda cita a su médico, hermanos. Ponga en su mente, hermanos, que usted fue a su médico y le dijeron, ¿sabes qué? Guarda reposo, tómate las medicinas, ven a las terapias. Pero dijo una mano, ¿qué creen? No lo hicimos. Y vienen las consecuencias, ¿verdad? Y entonces vamos con el doctor y a poco el doctor te va a decir, ay, señor Martín, mire, no, te va a decir, te dije bien claro que hicieras esto y esto y esto. Bueno, así es, hermanos, la carta que el apóstol Pablo ahora va a escribir a los hermanos de Tesalónica. Es una carta, hermanos, ya no algo así como consejero, hermanos, ya no es una carta así como algo suave, sino ahora es una carta, hermanos, que deja el lenguaje amistoso y ahora, hermanos, es un lenguaje más directo, más ordenado, más enfático. Y así mismo, hermanos, esto lo vamos a ir viendo cuando estemos escudriñando estos 3 capítulos. Es, por ejemplo, cuando usted a su hijo le dice una cosa y no lo hace, o medio lo hace, y ya después, ¿verdad? Usted se da cuenta y ahora lo regaña, ¿va? O es más ordenado, más directo la enseñanza o la ordenanza que le está dando a su hijo. Muy bien, hermanos. Eso fue un pequeño, hermanos, introducción referente a esto, porque ya la introducción a los hermanos de Tesalónica ya se dijo en la primera carta. Vamos a entrar, hermanos, al capítulo 1, hermanos, de segunda de Tesalonicenses, hermanos, la segunda epístola del apóstol Pablo a los tesalonicenses, ahí en el capítulo 1, versículo 1 y versículo 2. ¿Ya lo tenemos? Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. Palabra de Dios. Muy bien, hermanos, aquí vemos algo en el cual debemos entender. Aquí el apóstol Pablo, hermanos, es el autor, hermanos, de esta carta. Y debemos entender, hermanos, que esta carta, hermanos, es escrita más que nada, hermanos, por la inspiración del Espíritu Santo. Un hombre la escribió, pero el Espíritu Santo, hermanos, se inspiró al apóstol Pablo a escribirla, por lo cual debemos tener fe, debemos entender que esta carta es de parte de Dios, que no es cualquier carta, es una carta, hermanos, escrita por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo. Y es donde nosotros debemos entender y comprender, y cuando lo estamos leyendo, hermanos, debemos nosotros de tener esa fe de que esta carta, hermanos, viene de parte de nuestro Dios. Dice Pablo, Silvano y Timoteo. Habla de 3 personajes. Pablo, hermanos, es el autor de esta carta. Silvano y Timoteo, hermanos, son los colaboradores que estuvieron trabajando, hermanos, en Tesalónica. Ahí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo
no está excluyendo a los colaboradores, sino lo está poniendo, hermanos, en esta carta. ¿Por qué, hermanos? Porque trabajaron conjuntamente, trabajaron unidos, sufrieron unidos, quizás ahí gastaron energías, gastaron tiempo y quizás economía para que el evangelio creciera en ese lugar, con los hermanos en Tesalónica. Asimismo, hermanos, dice la palabra de Dios que a la iglesia de los tesalonicenses, aquí vemos, hermanos, a dónde va dirigida la carta. ¿A dónde va dirigida la carta? ¿A dónde? A los hermanos en Tesalonicenses, a la iglesia local que está en Tesalónica. Esta carta, hermanos, es dirigida a la iglesia local que está en Tesalónica. Y dice: en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Aquí, hermanos, debemos entender algo. Dice, hermanos, que en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Esto nos indica, hermanos, esta oración, estas frases nos indica, hermanos, que la iglesia, hermanos, está fundada o pertenece a nuestro Dios y a su Hijo. Es por ello, hermanos, que nosotros, ni el predicador, ni el anciano, ni el diácono, ni el evangelista es el dueño de la iglesia. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Nuestro Dios. ¿Quién es el dueño de la iglesia? Nuestro Señor. Y por ello nosotros debemos de estar dependientes, hermanos, de nuestro Señor y no, hermanos, del hermano. A veces, hermanos, tristemente está el predicador, hable y hable, predique, y aunque esté predicando cosas extrañas, hermanos, a veces el público dice amén y amén. Por ello, hermanos, debemos estar conscientes de qué es lo que estamos leyendo y de qué es lo que estamos escuchando, porque la iglesia no es del predicador, la iglesia es de nuestro Dios y de nuestro Señor Jesucristo. A Él le pertenece. Por ello debemos tener cuidado qué es lo que estamos haciendo con la iglesia. ¿Por qué, hermanos? Porque se nos va a pedir cuentas a cada uno de nosotros de qué estamos haciendo con la iglesia, porque cada uno de ustedes son miembros de este lugar y nuestro Dios, hermanos, nos va a pedir cuentas de lo que se está haciendo con la iglesia local aquí, hermanos, donde ustedes se reúnen. Es por ello, hermanos, que en el versículo 2 dice: gracia y paz ¿a quién? A vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia y paz a vosotros. Es lo cual, hermanos, nosotros debemos de comprender esto, hermanos, que la gracia, que es un don no merecido, hermanos, es una bondad inmerecida, y la paz, hermanos, es algo que armoniza, hermanos, y que viene de parte de Dios para con el hombre. Y esto, hermanos, la gracia y la paz solamente se consigue a través del evangelio. El que no es cristiano, hermanos, el que no es hijo de Dios, lamentablemente no tiene la gracia ante Dios y por ende no tiene paz. Pero uno como hijo de Dios, uno como cristiano, uno que llegó a las aguas del bautismo a través de la obediencia, tiene esa relación armónica a través de Dios por medio del evangelio. Por ello, hermanos, si aquí hay un terremoto y caen las paredes, bueno, estamos en Cristo. Si caen lluvias como las que cayeron hace algunas horas, ¿verdad? Que luego se inunda todo y nos ahogamos, bueno, tenemos la gracia de Dios y podemos morir en paz. Pero aquel, hermanos, que no ha sido perdonado sus pecados, ahí, hermanos, no hay la gracia que viene de parte de Dios y tampoco hay esa paz. Por lo tanto, hermanos, debemos de entender y comprender qué es lo que estamos haciendo nosotros con esa gracia y esa paz que ha sido armonizada de parte de nuestro Dios. Pero también, hermanos, dice el término, hermanos, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo.
Es algo, hermanos, en lo cual debemos de entender de quién dependemos. Dice de Dios, dice de nuestro Señor Jesucristo, somos dependientes. Si yo soy dependiente de algo, entonces por lógica, ¿qué debo de hacer? Obedecer, ¿verdad? Debo, hermanos, atender el señorío de Cristo. El señorío de Cristo, hermanos, Él es el dueño, Él es el amo y yo soy el esclavo. Y si yo soy el esclavo, hermanos, debo estar a la orden de lo que el Señor me está ordenando, de lo que el Señor me está diciendo. Y quiero decirles, hermanos, que la gracia divina es repartida liberalmente entre los hijos de Dios. La gracia divina, hermanos, es poder para los hombres, para el servicio a la iglesia. La gracia divina, hermanos, es capacitadora a los hombres para llevar una vida sencilla, humilde, sin orgullo. Esta es, hermanos, la gracia divina que Dios distribuye, hermanos, entre el pueblo, entre la iglesia. Es algo en el cual cada uno de nosotros debemos de entender a través de las Escrituras que la gracia, hermanos, divina es para todo aquel que ha sido bautizado, para todo aquel, hermanos, que ha llegado en obediencia a las aguas del bautismo. Dije, hermanos, que es repartida liberalmente, según Hechos capítulo 11, versículo 23 y Hechos 13, 43. Asimismo, hermanos, es poder para los hombres para el servicio en la iglesia, según 1 Corintios capítulo 3, versículo 10. Y asimismo nos capacita a los hombres para llevar una vida sencilla, según 2 Corintios capítulo 1, versículo 12. Es algo, hermanos, en que si nosotros nos dejamos llevar por Dios, nosotros nos dejamos llevar por el Señor Jesucristo, si nosotros nos dejamos llevar por el Espíritu Santo, realmente, hermanos, seremos nuevas criaturas. Y es cuando usted, hermanos, va a tener otra visión, otra mentalidad, otra misión, otra meta en su vida. Y ya, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y por lo tanto, ya no vive Nico, ahora vive Cristo. Así dijo el apóstol Pablo, ya no vive Pablo, ahora vive Cristo en mí. Y ahí es cuando, hermanos, nosotros realmente vamos a comprender esa gracia y esa paz que viene de parte de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 3, hermanos. Vamos a ver el versículo 3. Dice, debemos, aquí está dando una orden, hermanos, debemos siempre dar gracias ¿a quién? A Dios, por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios, por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecución y tribulación que soportáis. Pablo, hermanos, era un buen escritor, y lo primero que hace aquí, hermanos, es que elogia, levanta los ánimos a los hermanos que están en Tesalónica. Yo no sé, hermanos, si en su tiempo, bueno, en mi tiempo sí, ¿verdad?, recibió cartas. Hermana Carmen, ¿usted recibió cartas? Sí. ¿Sí? Martín, ¿recibiste cartas? Sí. Hermana Rosy, ¿usted recibió cartas? Sí. Hermano Mario, usted no, hermano, usted no diga que es de Parchís para acá, hermano. ¿A poco no recibió cartas, hermano? Y en las cartas, hermanos, lo que se hacía primero, hermanos, es elogiar, ¿verdad? Si era una carta a la novia, pues primero decir las cualidades. Tú que tienes ojos bonitos y tu boca y tus dientes, y hasta la escribió una canción, la estaba elogiando. Pero si había un problema entre ambos, primera era el elogio y luego venía, sabes, quiero decirte que esto y esto y esto. Primero era el elogio. Así es, hermanos, una carta diplomática, el elogio, y luego viene
la cuestión del problema. Bueno, aquí es lo que Pablo estaba haciendo. Pablo, hermanos, los elogia, pero antes de elogiar, hermanos, dice, demos gracias, debemos siempre dar gracias a quién, a Dios por vosotros. La acción de gracias, hermanos, debe ser, hermanos, nuestro diario vivir. Porque si usted se levanta, hermanos, el día de mañana, si Dios lo permite, y se va a trabajar, se levanta y usted almuerza, se levanta y hace sus quehaceres en la casa, se levanta y sale a la calle, y usted no da gracias, hermanos, debemos tener mucho cuidado. Se dice por ahí, hermanos, que la persona que no da gracias, hermanos, es una persona mal agradecida. Se te da un vaso de agua, bueno, un vaso con agua, gracias. Se te da un peso, gracias. Hasta algo sencillo se dan las gracias. ¿Cuánta más razón, hermanos? Ante Dios debemos dar las gracias. La acción de gracias, hermanos, es la expresión de gozo, hermanos, hacia Dios. ¿Acaso usted no está gozoso, hermanos, porque tiene vida? Amén. ¿No está gozoso, hermanos, porque tiene la salud? Dice, no, hermano, a mí me duele el corazón. Bueno, si le duele el corazón porque ya entró, ¿no? ¿Verdad? Pero me duele la pierna, hermano. Pero si hacemos una comparativa, hermano, de enfermedades, usted no tiene nada. No, hermano, es que no tengo que comer. Hermano, pero él tiene frijolitos y otros no tienen nada. Por esos frijolitos hay que dar gracias a Dios. Por todo, hermanos, tenemos que dar gracias a Dios. Pero aquí, hermanos, lo que está haciendo el apóstol Pablo es que estaba tan agradecido, hermanos, respecto a los hermanos en Tesalónica. Daba gracias, hermanos, a Dios por los hermanos en Tesalónica. Por eso dice, debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno. Hay a veces, hermanos, que salimos de aquí, hermanos, y llegamos a nuestra casa, hermanos, cenamos, ni oramos, nos acostamos y ni siquiera dimos gracias. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos estar doblemente agradecidos. Una, hermanos, por nuestra cuestión física, y otra, hermanos, por nuestra cuestión espiritual. Por eso dice la palabra que somos bienaventurados. ¿Sí? Somos bienaventurados. Y así mismo, hermanos, la gracia de Dios se manifiesta a través de nosotros y su paz se manifiesta a través de nosotros. Y por lo tanto, hermanos, debemos de estar todos los días dando gracias a Dios. Pero volviendo al punto, hermanos, que estamos hablando de los hermanos en Tesalónica, ¿por qué el apóstol Pablo, hermanos, estaba dando gracias? Dice ahí en el capítulo 3, dice, por cuanto vuestra fe va creciendo. Así mismo, hermanos, porque y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Por ello, hermanos, el apóstol Pablo dice que debemos dar gracias, ¿verdad? Siempre por vosotros, o sea, por los hermanos. ¿Por qué? Porque la fe va creciendo. Y asimismo el amor y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Bueno, ¿por qué dice aquí, hermanos, que la fe va creciendo? Vamos a Romanos, hermanos, capítulo 3. Romanos, capítulo 3, versículo 25. Romanos, capítulo 3, hermanos, versículo 25. Dice, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Estos hermanos en Tesalónica, ya lo hablamos en la primera carta, fueron hermanos, que no se quedaron con los brazos cruzados. Fueron hermanos que no se quedaron solamente sentados, sino fueron hermanos
en actividad. Y salieron, hermanos, a enfrentar el pecado. Salieron, hermanos, a luchar contra el mal. Salieron, hermanos, a pelear contra la falsa doctrina. Y la iglesia en Tesalónica, hermanos, iba creciendo. Y por ello el apóstol Pablo, hermanos, dice que se sentía orgulloso. ¿Y por qué, hermanos? Porque la fe de ellos va creciendo. No iba menguando, sino que iba creciendo. En pocas palabras, los hermanos en Tesalónica tenían una firme convicción que produce, hermanos, un pleno conocimiento de la revelación de Dios o verdad de Dios. Nosotros, hermanos, ¿cómo podremos crecer en la fe? ¿Cómo? ¿Cómo podemos crecer? ¿Cómo podemos mantenernos o crecer? Porque el cristiano no debe de menguar, debe de ir creciendo en fe. Esto, hermanos, que estoy hablando es una firme convicción que produce un pleno conocimiento de la revelación o verdad, de la verdad de Dios. Para ello, hermanos, debemos estar escudriñando las Escrituras. ¿Por qué, hermanos? Porque tristemente, cuando no crecemos en fe, vamos menguando. Y cuando vamos menguando en fe, hermanos, ya no va a estar entre nosotros. Una, deja de reunirse. Y esto conlleva, hermanos, a que deja de orar, a que ya no alabe, a que ya no escudriña la palabra, no tiene comunión, no está en relación con los hermanos y tristemente menos con Dios. Hay veces que decimos, hermanos, bueno, yo no me voy a reunir yo aquí en mi casa, me pongo a orar, escucho las alabanzas por la televisión, o pongo un CD y escucho la predicación de X hermano. Pero ¿qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 25? No dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Y más cuando ves que aquel día se acerca. Y nosotros, hermanos, estamos en el último tiempo. La era patriarcal, pues seguía la era mosaica. De la era mosaica, pues seguía la era cristiana. Y de la era cristiana, pues ya estamos en los últimos tiempos. Por lo tanto, no debemos de dejar de congregarnos. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nos dejamos de congregarnos, no nos estimulamos en el amor. Como dice ahí, ¿verdad? En Hebreos capítulo 10, versículo 23 al 25. La reunión, hermanos, es para estimularnos, para exhortarnos. Cuando usted no viene a reunirse, hermanos, va menguando la fe. Cuando usted no escudriña la palabra, va menguando la fe. Cuando usted no trabaja para el Señor, pues va menguando en la fe. La fe y el amor para con Dios y los hermanos. Así es lo que está aquí escribiendo el apóstol Pablo. Él lo dice, como dice la hermana, ¿va? Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El término abundar, hermanos, es rebosar. En el amor, hermanos, no hay límite. No hay límite. El amor, hermanos, como dice aquí, abunda, va rebosando. Usted llena una coca, ¿verdad? Un vaso con una coca, y aunque la coca sea de 1 litro, el vaso de medio litro, usted le va echando, va rebosando. Así es el amor. No tiene límites. Pero ¿por qué el apóstol Pablo, hermanos, está dando gracias a Dios por la fe que va creciendo, el amor de ellos? Bueno, dice el versículo 4. Y tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. Los hermanos en Tesalónica no era como nosotros, que nos reunimos y salimos muy campantes y nos vamos a la casa bien campantes y nos dormimos bien campantes. Los hermanos de Tesalónica, aparte de que se reunían, aparte de que se veían con los hermanos, dicen que ellos padecían persecución y tribulación.
Es algo, hermanos, en el cual debemos entender cada uno de nosotros que nosotros estamos en la gloria. Por eso dice acá, en la de ustedes dice paciencia y aquí dice perseverancia. Y entonces el apóstol Pablo estaba orgullosos o gozosos porque ellos perseveraban en la gracia de Dios a través de las tribulaciones, a través de problemas, Así es, hermana. ya sea por la gente que los atacaba o problemas entre ellos mismos, no sé, pero ellos perseveraban en la gracia de Dios. Así es, hermana. Dice, hermanos, nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios. Ándale. ¿Cómo que en las iglesias de Dios? Entonces había varias iglesias. ¿Cuántas iglesias había? Aquí tenía marcado y me lo robaron. Dice, hermanos, en las iglesias de Dios. ¿Cuántas iglesias hay entonces? Ahí está diciendo que las iglesias de Dios. Muchas. Una sola iglesia. Una iglesia, ¿verdad? Está hablando de lugares de reunión. Pero aquí, hermanos, está indicando a quién le pertenece, ¿verdad? ¿Sí? ¿A quién le pertenece? Ahí tenemos una preposición, hermanos, de, o sea, pertenencia. Y la iglesia, hermanos, le pertenece a la deidad, ¿sí? La iglesia le pertenece a la deidad. Y eso es de nosotros, hermanos, otra vez debemos tener mucho cuidado. ¿Por qué, hermanos? Porque la iglesia no es de nosotros, ¿sí? La iglesia no es de nosotros, la iglesia es de la deidad, es de Dios. Por eso dice aquí, hermanos, a las iglesias de Dios, o sea, las congregaciones que ya estaban en Macedonia, las iglesias, hermanos, que ya estaban en Corintio y en ese rumbo, ¿verdad? De Corintio, Atenas hasta Filipos, ¿verdad? Ya había, hermanos, ese establecimiento de la iglesia en cada lugar donde Pablo había pasado evangelizando. Por eso, hermanos, dice que se gloría, hermanos. Habla de orgullo de una iglesia, hermanos, en la cual, a pesar de la persecución, a pesar de la tribulación, ellos seguían con fe y con amor. Hermano Martín, si tú estarías en la iglesia en Tesalónica, ¿estarías con fe y con amor como muestra aquí? A sabiendas de que pues te andan persiguiendo, a sabiendas de que tienes tribulación. No, hasta ahorita, hermanos, aquí en la área del norte de México, en mi caso, hermanos, no he escuchado a una iglesia, hermanos, que tenga persecución, que las anden persiguiendo, porque se reúnen, porque adoran, o porque son cristianos o hijos de Dios. Y la verdad, hermanos, nosotros estamos en la gloria. ¿Por qué? Porque no hemos sufrido ni un poquito de lo que sufrieron los hermanos en Tesalónica. Y la cuestión aquí, hermanos, que ellos se reunían a través de eso. Y nosotros, hermanos, que tenemos todos los medios, que quizás vivimos cerca o un poquito retirados, pero tenemos los medios necesarios para llegar, a veces ni siquiera venimos. ¿Por qué? Porque vemos la persecución, la tribulación en nuestra vida. No puedo ver. No, ahí después, al rato que pase esto, y lo que Dios quiere, hermanos, es que nos demos cuenta que a través de eso, hermanos, debemos nosotros asistir a adorar a nuestro Dios. Muy bien, dice, hermanos, por vuestra paciencia y fe en todos, vuestra persecución y tribulación que soportáis. El capítulo 1, hermanos, versículo 3 al versículo 4, hermanos, vamos a ver aquí, hermanos, de por qué el apóstol Pablo se jactaba, tenía mucho orgullo de esta iglesia. Bueno, una de ellas, hermanos, es porque el trabajo
en equipo, o sea, Pablo, Sila y Timoteo, hermanos, trabajaban juntos, unidos, en una misma mente, en un mismo parecer, para que la iglesia en Tesalónica creciera. Así mismo, hermanos, los hermanos en Tesalónica que habían creído, que escucharon el Evangelio, obedecieron y fueron bautizados, sobresalen, hermanos, en las cualidades espirituales. Fueron una iglesia, hermanos, que Pablo habla de mucho orgullo de ellos, porque cuando ellos fueron bautizados, hermanos, tomaron en serio ser cristianos, ser hijos de Dios, y no se fueron para atrás, sino que a pesar de las persecuciones y aflicciones, ellos siguieron hacia adelante. Pero también, hermanos, la esfera, hermanos, en que rodea todo esto, dice aquí, hermanos, en las iglesias de Dios, o sea, en la esfera que lo rodea, o sea, en la deidad. Y nosotros, hermanos, como hijos de Dios, debemos de estar en esa esfera espiritual. Que pase lo que pase, debemos de ir hacia el frente. Como dice Efesios capítulo 6, ¿verdad? Debemos traer toda la armadura de Dios para combatir e ir luchando y ganando, luchando y ganando. Por ello, hermanos, nosotros ya no nos pertenecemos a nosotros, sino a Dios. Y si pertenecemos a Dios, hermanos, debemos estar en la esfera de la deidad. Así, hermanos, como esta iglesia estaba en Tesalónica. En el versículo 3 al 4, hermanos, nos da un tema, nos da un sermón el apóstol Pablo a cada uno de nosotros. Habla, hermanos, acerca de una iglesia vital. Versículo 3 al versículo 4 del capítulo 1 de 2 Tesalonicenses nos habla de un sermón. Habla, hermanos, acerca de una iglesia vital. ¿Qué cualidades, hermanos, tenía esta iglesia? ¿Qué cualidades tenía esta iglesia en Tesalónica? Bueno, una de las cualidades, hermanos, es que tenía una fe que era estable. Asimismo, hermanos, la otra cualidad, hermanos, es que tenía un amor que va ascendiendo. Y asimismo, hermanos, la otra cualidad es que tenía una constancia que resiste. Por eso el último fruto del Espíritu Santo dice que es templanza. Cuando todos nosotros estemos templados, cuando vengan las pruebas y las tentaciones, miren, se nos va a escurrir. Se nos va a escurrir. ¿Por qué? Porque estamos bien templados. ¿No se ha preguntado usted, hermanos? Oiga, hermano, ¿usted cómo le hace? Hemos sabido que usted sufre, le han achacado cosas, le han dicho esto, y ha pasado por enfermedades, ha pasado por economía, ha pasado por desastre, usted sigue firme. ¿Cómo le hace? Es que yo ya estoy templado. Yo no vengo, no voy para abajo, sino voy hacia arriba. Mi amor y mi fe va creciendo. Cada uno de nosotros, hermanos, debemos ser ejemplo de esos hermanos en Tesalónica. ¿Qué tenemos que hacer entonces, hermanos? ¿Qué tenemos que hacer? Ya para finalizar. Nosotros seguir el ejemplo de ellos, amarnos y crecer en la fe, amarnos los unos a los otros. Como iglesia, hermanos, Como hermanos en según ese versículo, capítulo 1 de 2 de Tesalonicenses, versículos 3 y 4, nosotros como iglesia, hermanos, debe ser una iglesia vital. El término vital, hermanos, indica lleno de vida. Que se vea una iglesia trabajadora, una iglesia animadora, una iglesia, hermanos, que usted la ve y dice, hombre, yo quiero ser como ellos, ¿verdad? Porque son una iglesia viva. Y cuando es esto, hermanos, entonces los hermanos que se reúnen en esa iglesia vital, llena de vida, tienen una fe, hermanos, que es estable. Así mismo, hermanos, que es un amor que va ascendiendo y por lo tanto tiene una constancia que resiste. Que si el hermano Fernando me dejó con la mano estirada, no me afecta. ¿Por qué? Porque yo resisto, ¿verdad? Estoy fuerte. Si el hermano Martín, ¿verdad?, me dio una patada, yo resisto. Si de repente, ¿verdad?, me dijeron que sí, el hermano
Mario me dijo, ¿sabes qué, man? Le voy a arreglar esto y al último me dice que no. Pues debo de aguantar, ¿sí o no, Mario? Porque debo ser un hermano resistente, que no me pase nada. Pero, ¿verdad que pasa todo lo contrario? Te dejan con la mano estirada y te agüitas. Te dicen que no, te dicen que sí y luego llegas y te dicen que no y te decepcionas. Yo esperaba más del hermano, ya no me reúno ahí. Como si nos falta eso, ¿verdad? Esas cualidades de esa iglesia vital que está hablando el apóstol Pablo aquí en 2 de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 3 al versículo 4. Dios bendiga, hermanos, a cada uno de nosotros, que esto esté, soportamos lo que nos pasa en la iglesia, soportamos lo que nos pase en la familia, en el matrimonio, en lo laboral y en lo social. Porque, hermanos, primero debemos de fortalecernos en lo espiritual y todo lo demás se nos va a hacer fácil. Pero a veces queremos hacerlo al revés, ¿verdad? Queremos primero lo externo y al último dejamos lo interno. Pero lo primero es... Sé que vendrás felicidad, esperaré, pues volverá borrará, la oscuridad, y tú serás rayo de luz, que alumbrará mi humanidad. Te esperaré, Sé que vendrás tranquilidad, te esperaré, te esperaré. sé que vendrás, Sé que vendrás y reinarás por la eternidad. te esperaré, No tardes más, mi corazón, clama por ti, te esperaré, pues volverás, no olvidarás, volver por mí, y tú serás rayo de luz, que alumbrará, mi humanidad. te esperaré, Sé que vendrás y me darás, tranquilidad, te esperaré, te esperaré. sé que vendrás, Sé que vendrás y reinarás por la eternidad, y reinarás por la eternidad.